Existe una ley cuántica que solo el 1% de la población mundial comprende verdaderamente. No porque sea demasiado complicada, sino porque contradice todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona la realidad. Y cuando entiendes esta ley, cuando realmente la internalizas, nunca más vuelves a ver el mundo de la misma manera. La mayoría de las personas vive intentando cambiar su realidad de afuera hacia adentro. Trabajan duro, se esfuerzan, empujan, fuerzan. Y algunas consiguen resultados, sí, pero siempre con lucha, siempre con resistencia. Mientras tanto, existe un pequeño grupo que entiende esta ley cuántica y crea cambios profundos con una facilidad que parece imposible para quien no sabe. Lo que estoy a punto de revelar va a poner de cabeza todo lo que crees sobre causa y efecto, sobre esfuerzo y resultado, sobre cómo funciona realmente la manifestación. Porque la verdad es que no creas tu realidad a través de acciones en el mundo físico. Creas tu realidad a través de algo que sucede antes de cualquier acción, en un nivel al que la mayoría nunca accede conscientemente. Al final de este video, estarás entre el 1% que realmente entiende. Tendrás acceso a una forma completamente diferente de operar en la realidad. Y cuando aplicas esta ley conscientemente, cosas que parecían imposibles comienzan a suceder con una naturalidad que te sorprenderá. Pero necesito advertirte, esta ley desafiará tu lógica. Parecerá contraintuitiva. Exigirá que abandones conceptos que has cargado toda la vida. Así que si estás listo para que tu percepción de la realidad se expanda por completo, si estás listo para entrar en el 1% que realmente sabe cómo funciona el universo, entonces respira profundamente. Vamos a empezar. La ley cuántica que solo el 1% entiende no tiene un nombre elegante. Simplemente se llama ley del observador y proviene directamente de la física cuántica experimental, no de filosofía esotérica o especulación mística. Es ciencia pura, comprobada en laboratorios durante décadas, pero las implicaciones de esta ley son tan profundas que la mayoría de los científicos prefiere ignorarlas. Aquí está el experimento que lo probó todo, el experimento de la doble rendija. Físicos cuánticos dispararon electrones a través de 2 rendijas en una barrera. Cuando nadie estaba observando, los electrones se comportaban como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero en el momento en que pusieron un detector para observar por qué rendija pasaba el electrón, este cambiaba su comportamiento y se convertía en partícula. Déjame repetir esto porque es crucial. La simple presencia de un observador consciente cambió el comportamiento de la materia a nivel subatómico. El electrón existía en múltiples estados, simultáneamente hasta ser observado. Y el acto de observar colapsó todas aquellas posibilidades en una realidad específica. Ahora escala eso. Si la conciencia del observador influye en partículas subatómicas, y todo en el universo está hecho de partículas subatómicas, entonces la conciencia del observador está constantemente influyendo en toda la realidad circundante. No estás solo observando pasivamente el mundo, estás activamente colapsando ondas de posibilidad en realidades específicas a través del acto de observar. Pero aquí es donde se vuelve aún más profundo. Observar no es solo mirar con tus ojos. Observar, en el sentido cuántico, es prestar atención con tu conciencia. Es enfocar tu energía mental y emocional en algo. Y la calidad de esa atención, la frecuencia emocional que cargas mientras observas, determina qué versión de la realidad colapsa. Entonces, cuando observas tu vida con la frecuencia de la escasez, del miedo, de la limitación, estás colapsando ondas cuánticas en experiencias que corresponden a esa frecuencia. Cuando observas con la frecuencia de la abundancia, de la posibilidad, de la confianza, colapsas experiencias completamente diferentes. Misma situación,
observadores diferentes, realidades completamente diferentes. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de esto. Creen que solo están reaccionando a lo que ya existe. Pero la verdad cuántica es que ellas están creando lo que existe a través de la forma en que observan. Ellas son el experimento de la doble rendija, sucediendo en escala macroscópica a cada momento. Y aquí está la parte que solo el 1% entiende. No puedes cambiar tu realidad cambiando la realidad. Cambias tu realidad cambiando cómo observas. Cambia el observador. Cambia lo observado. Cambia tu conciencia. Cambia tu experiencia. No porque estás distorsionando la percepción, sino porque estás literalmente colapsando diferentes posibilidades cuánticas en manifestación física. Esto es la ley del observador cuántico. Y cuando realmente la entiendes, te das cuenta de que nunca fuiste víctima de la realidad. Siempre fuiste el creador de ella a través de la calidad de tu observación consciente. Ahora que entiendes la ley del observador, necesitas entender lo que estás observando. Y aquí es donde tu mente puede explotar. No estás observando una realidad fija y sólida. Estás observando un campo infinito de posibilidades existiendo todas simultáneamente, esperando ser colapsadas en experiencia a través de tu observación consciente. La física cuántica llama a esto superposición. Antes de ser observada, una partícula no está en un estado específico. Está en todos los estados posibles al mismo tiempo. Es una onda de probabilidad, no una cosa definida. Y solo cuando observas, cuando mides, cuando prestas atención, es que esa onda colapsa en un estado específico. Ahora aplica esto a tu vida. Cada situación que enfrentas, cada objetivo que tienes, cada relación, cada oportunidad, no existe en un estado fijo. Existe como un campo de posibilidades. Existen infinitas versiones de cómo esa situación puede desarrollarse, existiendo todas simultáneamente a nivel cuántico. La versión donde consigues el empleo y la versión donde no lo consigues existen simultáneamente. La versión donde la relación florece y la versión donde termina existen simultáneamente. La versión donde eres abundante y la versión donde eres escaso existen simultáneamente. Todas son posibilidades reales en el campo cuántico. ¿Y qué versión colapsa en tu experiencia física? Aquella que corresponde a la frecuencia con la que estás observando. Si observas con la frecuencia de la duda, la versión donde fallas colapsa. Si observas con la frecuencia de la certeza, la versión donde tienes éxito colapsa. No porque estás siendo optimista o pesimista, sino porque estás literalmente seleccionando qué posibilidad cuántica se vuelve real a través de tu frecuencia de observación. Esto explica por qué dos personas pueden estar en la misma situación y tener experiencias completamente diferentes. Están observando el mismo campo de posibilidades, pero con frecuencias diferentes. Entonces, colapsan diferentes realidades. Uno ve oportunidad, otro ve obstáculo. Uno experimenta sincronicidad, otro experimenta mala suerte. Las mismas posibilidades en el campo, observadores diferentes, realidades diferentes. La mayoría de las personas vive en piloto automático, observando con las mismas frecuencias habituales, colapsando las mismas realidades repetitivas. Creen que están atrapadas, pero la verdad es que solo están colapsando repetidamente las mismas posibilidades porque nunca cambiaron la frecuencia de observación. Pero cuando entiendes que siempre estás eligiendo de un campo infinito de posibilidades a través de tu frecuencia de conciencia, todo cambia. Te das cuenta de que no estás limitado por las circunstancias. Solo estás acostumbrado a colapsar ciertas posibilidades e ignorar otras. Y el campo no tiene preferencia. No juzga qué posibilidad es buena o mala. Simplemente responde a tu frecuencia de observación y colapsa la posibilidad correspondiente. Tú eres el selector.
Tú eres el colapsador. Tú eres el creador a través del acto de observación consciente. Y cuando entiendes esto profundamente, te das cuenta de que tienes acceso a cualquier posibilidad que existe en el campo. Solo necesitas cambiar la frecuencia con la que observas. Aquí es donde la ley del observador cuántico contradice completamente todo lo que nos han enseñado. La sociedad nos entrenó a creer que los resultados vienen del esfuerzo, que cuanto más trabajas, luchas, empujas, más consigues. Y en algunos niveles superficiales, eso parece verdad. Pero a nivel cuántico, el esfuerzo excesivo frecuentemente bloquea la manifestación en lugar de facilitarla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo viene de una frecuencia de escasez. Cuando estás esforzándote desesperadamente para que algo suceda, estás observando desde una conciencia de «no tengo esto todavía». Y el universo cuántico responde no a lo que quieres, sino a la frecuencia de cómo estás observando. Entonces, colapsa más experiencias de no tener. Piensa en alguien intentando desesperadamente encontrar una pareja romántica. Cuanto más se esfuerzan, más fuerzan, más intentan, más repelen. ¿Por qué? Porque todo ese esfuerzo está emanando la frecuencia de «estoy solo y necesito desesperadamente a alguien». Y el campo cuántico colapsa más experiencias de esa frecuencia, más soledad. Ahora contrasta con alguien que está pleno, que se siente completo a solas, que está viviendo su mejor vida. De repente, sin esfuerzo, oportunidades románticas aparecen naturalmente. No porque estaban intentando, sino porque estaban observando su vida desde una frecuencia de plenitud. Y el campo colapsó experiencias correspondientes. Esto no significa que no hagas nada. La acción es importante, pero la calidad de la acción importa infinitamente más que la cantidad. La acción inspirada que viene de una frecuencia de ya tener es magnética. La acción forzada que viene de una frecuencia de necesitar tener es repelente. Misma acción externamente, frecuencias completamente diferentes, resultados opuestos. Los maestros de la manifestación entienden esto. Trabajan, sí, pero trabajan desde un estado de alegría, de flujo, de confianza, no de esfuerzo desesperado. Observan su realidad desde una frecuencia de ya está hecho, incluso mientras toman acciones físicas. Y a causa de esa frecuencia de observación, sus acciones producen resultados exponenciales, mientras el esfuerzo de otros produce solo agotamiento. Entonces la pregunta no es ¿cuánto debería esforzarme? La pregunta es ¿desde qué frecuencia estoy observando mientras actúo? Si estás actuando desde el miedo, la escasez, la necesidad, puedes trabajar 100 horas a la semana y ver resultados mínimos. Si estás actuando desde la confianza, la alegría, la certeza de que ya está hecho, puedes trabajar pocas horas y ver resultados milagrosos. El universo cuántico no recompensa el esfuerzo, recompensa la alineación de frecuencia. Y frecuentemente, menos acción con más alineación supera mucho más acción con desalineación. Por eso que algunas personas parecen tener tanta suerte. No es suerte, es alineación cuántica. Aprendieron a observar desde frecuencias que colapsan las posibilidades que desean y luego toman acciones inspiradas que fluyen naturalmente de ese estado. Y el universo conspira a su favor no porque son especiales, sino porque entendieron la ley. Entonces entiendes la ley del observador cuántico. Sabes que estás colapsando posibilidades a través de tu frecuencia de conciencia. La pregunta ahora es, ¿cómo cambias conscientemente esa frecuencia? ¿Cómo te conviertes en un observador diferente para colapsar realidades diferentes? Primero, necesitas entender que tu frecuencia de observación está compuesta de 3 elementos trabajando juntos: tus pensamientos habituales, tus emociones dominantes y tus creencias subconscientes.
Esos tres crean la frecuencia a través de la cual observas y colapsas la realidad. Si tus pensamientos habituales son de limitación, tus emociones dominantes son de miedo y tus creencias subconscientes son de no merecimiento, estás observando desde una frecuencia muy baja y desde esa frecuencia vas a colapsar posibilidades que corresponden: limitación, miedo, escasez. No porque el universo esté en tu contra, sino porque estás seleccionando esas posibilidades a través de tu frecuencia de observación. Entonces, cambiar tu frecuencia significa trabajar conscientemente en esos tres niveles. Comienzas identificando tus pensamientos habituales sobre el área de la vida que quieres cambiar. Si es dinero, ¿qué pensamientos piensas repetidamente sobre el dinero? Si es relación, ¿qué pensamientos sobre amor y pareja dominan tu mente? Y luego, deliberadamente, eliges nuevos pensamientos, no como afirmaciones vacías, sino como decisiones conscientes de observar diferente. En lugar de pensar, el dinero es difícil, conscientemente piensas, el dinero fluye fácilmente hacia mí. Y cada vez que el pensamiento antiguo surge, lo rediriges. Estás literalmente entrenando tu conciencia a observar desde una nueva frecuencia. Segundo nivel, emoción. Tus emociones son tu sistema de feedback, mostrando en qué frecuencia estás operando. Miedo, ansiedad, frustración son frecuencias bajas que colapsan posibilidades indeseadas. Gratitud, alegría, paz, son frecuencias altas que colapsan posibilidades deseadas. Entonces, practicas generar conscientemente emociones elevadas independientemente de las circunstancias. Encuentras razones para la gratitud, incluso cuando la realidad física aún no ha cambiado. Cultivas alegría no porque todo esté perfecto, sino porque eliges observar desde una frecuencia que va a colapsar lo que quieres. Estás usando la emoción como herramienta cuántica, no como reacción automática. Tercer nivel, creencia subconsciente. Este es el más profundo y el más poderoso, porque puedes pensar pensamientos positivos y hasta generar emociones elevadas, pero si en el fondo no crees que mereces o que es posible, esa creencia subconsciente va a sabotear todo. Va a tirar tu frecuencia de vuelta hacia abajo. Entonces, trabajas la reprogramación a través de la repetición, especialmente en estados alterados de conciencia, como justo al despertar o antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo. Escuchas grabaciones, visualizas, sientes como si ya fuera real, hasta que el subconsciente acepta la nueva programación. Y cuando esos tres niveles se alinean, cuando pensamientos conscientes, emociones cultivadas y creencias subconscientes vibran en la misma frecuencia elevada, algo mágico sucede. Te conviertes en un observador completamente diferente. Y como observador diferente, colapsas posibilidades completamente diferentes. Tu realidad cambia no porque forzaste un cambio externo, sino porque cambiaste la frecuencia a través de la cual observas. Y el universo cuántico no tiene más remedio que corresponder. Entonces, ¿por qué solo un 1% de las personas realmente entiende y aplica la ley del observador cuántico? No es porque son más inteligentes o más especiales, es porque cruzaron un umbral de comprensión que lo cambia todo. Dejaron de intentar cambiar la realidad y comenzaron a cambiarse a sí mismos como observadores. La mayoría de las personas está obsesionada con cambiar circunstancias externas. Quieren más dinero, entonces intentan forzar oportunidades. Quieren una relación, entonces cazan desesperadamente. Quieren salud, entonces experimentan 1000 dietas. Y nada de eso es inherentemente incorrecto, pero están abordando de atrás para adelante. No se dan cuenta de que las circunstancias externas son efectos, no causas. Son posibilidades ya colapsadas de observaciones pasadas. No puedes cambiar un efecto atacando el efecto. Cambias el efecto
cambiando la causa. Y la causa es siempre la frecuencia del observador. El 1% entiende esto visceralmente. Entonces, cuando quieren cambiar algo en la vida, no comienzan manipulando el mundo externo. Comienzan cambiando quiénes son como observadores. Preguntan, ¿desde qué frecuencia necesito observar para colapsar la posibilidad que deseo? Y luego se convierten en esa frecuencia primero. Si quieren abundancia, no persiguen dinero. Se convierten en observadores abundantes. Cultivan pensamientos de abundancia, emociones de abundancia, creencias de abundancia. Observan su realidad actual a través de la lente de la abundancia, incluso antes de tener evidencia física. Y desde esa nueva frecuencia de observación, las posibilidades de abundancia comienzan a colapsar naturalmente. Es contraintuitivo. La mente lógica dice, pero necesito primero tener para luego sentir abundancia. Pero la ley cuántica funciona al revés. Necesitas primero observar desde la abundancia para luego colapsar experiencias de abundancia. El ser precede al tener. La frecuencia interna precede a la realidad externa. Y aquí está el verdadero secreto que separa al 1%. Mantienen la nueva frecuencia de observación, incluso cuando la realidad física aún no ha cambiado. No observan desde la abundancia por un día y luego vuelven a la escasez cuando revisan la cuenta bancaria. Mantienen la frecuencia consistentemente hasta que el campo cuántico no tiene más remedio que colapsar posibilidades correspondientes. Esto requiere lo que yo llamo fe cuántica. No fe ciega o religiosa, sino fe basada en la comprensión de cómo funciona realmente el universo. Fe en que si te mantienes como observador de alta frecuencia, la realidad eventualmente tiene que corresponder, porque esto es ley física, no esperanza espiritual. La mayoría desiste antes de la manifestación, porque no entienden el retraso entre el cambio de frecuencia de observación y el colapso de una nueva realidad. Cambian por algunos días, no ven resultados inmediatos y vuelven a la frecuencia antigua. Nunca dan tiempo suficiente para que el campo cuántico se reorganice, pero el 1% persiste. Entienden que ya cambiaron la realidad a nivel cuántico en el momento en que cambiaron como observadores. La manifestación física es solo cuestión de tiempo. Entonces, se relajan, confían y continúan observando desde la nueva frecuencia. E inevitablemente, la realidad colapsa para corresponder. No porque tuvieron suerte, sino porque trabajaron con la ley en lugar de contra ella. Teoría sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Así que vamos a hacer que la ley del observador cuántico sea absolutamente práctica ahora. Vas a aprender exactamente cómo empezar a usar esto inmediatamente para colapsar las posibilidades que deseas. Primero, elige un área específica de tu vida que quieres cambiar. No intentes cambiar todo a la vez. Elige una cosa: dinero, relación, salud, carrera. El enfoque amplifica el poder. La dispersión diluye el poder. Segundo, identifica honestamente desde qué frecuencia has estado observando esa área hasta ahora. Si es dinero, ¿has observado desde la escasez o la abundancia? Si es relación, ¿desde la soledad o la plenitud? Sé brutalmente honesto, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Tercero, define la nueva frecuencia de observación que vas a cultivar. ¿Cómo un observador de abundancia financiera observa el dinero? ¿Cómo un observador de amor pleno observa las relaciones? ¿Cómo un observador de salud vibrante observa el cuerpo? Escribe esto. Sé específico sobre la calidad de conciencia que vas a habitar. Cuarto, crea recordatorios constantes para observar desde la nueva frecuencia, porque tu cerebro está programado para volver a los patrones antiguos automáticamente. Entonces necesitas recordatorios, alarmas en el teléfono,
notas pegadas, objetos simbólicos. Cada vez que ves el recordatorio, conscientemente cambias cómo estás observando en ese momento. Quinto, practica observar desde la nueva frecuencia, especialmente cuando la realidad física aún no ha cambiado. Esto es crucial. Es fácil observar desde la abundancia cuando tienes dinero en el banco. La prueba real es observar desde la abundancia cuando la cuenta está vacía. Porque es en ese momento que estás realmente cambiando el patrón cuántico. Cada vez que la situación actual intenta jalarte de vuelta a la frecuencia antigua, conscientemente eliges diferente. Miras la cuenta vacía y en lugar de observar desde el pánico, respiras y observas desde la confianza. No estás negando la realidad. Estás eligiendo desde qué frecuencia vas a observar esa realidad, sabiendo que tu observación está colapsando la próxima realidad. Sexto, observa sincronicidades como confirmación de cambio de frecuencia. Cuando genuinamente cambias cómo observas, el campo cuántico comienza a responder. Pequeñas coincidencias, oportunidades inesperadas, encuentros aleatorios. Estas son evidencias de que estás colapsando diferentes posibilidades. Celébralas. Son combustible para mantener la nueva frecuencia. Y séptimo, sé paciente con el proceso, pero impaciente contigo mismo. Paciente en el sentido de que la manifestación física tiene su tiempo, pero impaciente en no permitir que te deslices de vuelta a la frecuencia antigua. Cada vez que te encuentras observando desde la frecuencia antigua, inmediatamente corriges. Haz esto por 30 días consecutivos. 30 días de observar, conscientemente desde una nueva frecuencia, sin importar lo que la realidad física muestre. Y al final de esos 30 días, tendrás evidencias innegables de que la ley del observador cuántico es real. Porque habrás colapsado posibilidades que no existían mientras observabas desde la frecuencia antigua, y estarás oficialmente entre el 1% que realmente entiende cómo crear realidad. Si realmente entendiste lo que fue compartido en este video, acabas de cruzar un umbral de conciencia que no puede ser descruzado. Ahora sabes algo que la mayoría de las personas pasará la vida entera sin nunca percibir. No eres víctima de la realidad. Eres creador de ella a través de la calidad de tu observación consciente. Esto lo cambia todo, porque ahora cada vez que miras una situación en tu vida, sabes que no estás solo viendo lo que es. Estás colapsando posibilidades cuánticas a través de la frecuencia con la que estás observando. Eres participante activo, no espectador pasivo. Cuando miras tu cuenta bancaria, sabes que el número no es verdad fija. Es una posibilidad colapsada de observaciones pasadas, y tienes el poder de colapsar números diferentes a través de cambiar cómo observas a partir de ahora. Cuando miras tu situación de relación, sabes que no estás atrapado. Solo estás colapsando repetidamente la misma posibilidad porque no cambiaste la frecuencia de observación. Este conocimiento es simultáneamente liberador y desafiante. Liberador, porque significa que no estás limitado por las circunstancias. Siempre hay otras posibilidades en el campo esperando ser colapsadas. Desafiante porque significa que ya no puedes culpar a nada ni a nadie. Si tu realidad es producto de tu frecuencia de observación, entonces cambiar la realidad significa cambiarte a ti mismo. La mayoría de las personas, cuando se confrontan con esta verdad, prefieren volver a la ilusión de victimización, porque la victimización es cómoda. No necesitas cambiar, solo necesitas quejarte de las circunstancias. Pero tú ya no eres la mayoría. Estás entre el 1% que elige responsabilidad sobre victimización, poder sobre impotencia. Y con este conocimiento viene compromiso. Compromiso de observar conscientemente, de no operar más en piloto automático, permitiendo que patrones antiguos dicten tu frecuencia, de ser vigilante sobre tus pensamientos, tus emociones, tus creencias,
porque ahora sabes que no son irrelevantes. Son las herramientas a través de las cuales colapsas la realidad. Algunos días harás esto perfectamente. Otros días olvidarás y volverás a los patrones antiguos. Y eso es normal. Estás reprogramando décadas de condicionamiento. Pero cada vez que recuerdas, cada vez que conscientemente cambias la frecuencia de observación, fortaleces el nuevo patrón. Y eventualmente, observar desde alta frecuencia se convierte en tu nueva normalidad. Y cuando esto sucede, cuando realmente incorporas la ley del observador cuántico como tu modo operacional, tu vida se vuelve una serie de sincronicidades, oportunidades y manifestaciones que otras personas llaman suerte o milagros. Pero tú sabes la verdad. No es suerte, es física cuántica aplicada. No es milagro, es ley universal operando perfectamente. Ahora formas parte del 1% que realmente entiende. Usa este conocimiento con sabiduría, con conciencia, con compasión. Porque con gran poder viene gran responsabilidad. Y el poder de colapsar conscientemente la realidad cuántica es el mayor poder que existe. Has llegado al final de este video, pero en realidad estás en el comienzo de algo mucho mayor. Ahora tienes conocimiento que solo un 1% de la población posee. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Primero, si aún no estás suscrito al canal Onda Cuántica, suscríbete ahora. Porque si este video expandió tu conciencia sobre la naturaleza de la realidad, los próximos te llevarán aún más profundo en los misterios de la física cuántica aplicada a la manifestación y a la creación consciente. Estamos construyendo una comunidad del 1% que realmente entiende cómo funciona el universo. Segundo, deja tu like en este video. Pero más que un like, esto es que tú declaras al algoritmo y al universo que formas parte del 1% que está listo para operar en niveles más elevados de conciencia. Estás diciendo sí a tu poder como observador cuántico creador de realidad. Tercero, comparte este video con al menos 3 personas, pero elige con cuidado. No todo el mundo está listo para esta verdad. Comparte con aquellos que sientes que están en el umbral del despertar, que están listos para dejar de ser víctimas y convertirse en creadores conscientes. Y finalmente, la cosa más importante, comenta abajo ahora mismo, soy un observador cuántico. Esta no es solo una frase, es una declaración de identidad. Es tú reconociendo públicamente que entiendes tu papel como colapsador consciente de posibilidades cuánticas. Es tú entrando oficialmente en el 1%. Y luego cuéntame, ¿qué área de tu vida vas a empezar a observar diferente a partir de hoy? ¿Qué posibilidad estás listo para colapsar a través de cambiar tu frecuencia de observación? Escribe en los comentarios, porque cuando haces público tu compromiso, lo anclas energéticamente en el campo cuántico. Recuerda, ya no eres la persona que comenzó a ver este video. Ahora sabes algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Entiendes que eres observador cuántico, creando experiencia a través de la calidad de tu conciencia. Este conocimiento lo cambia todo. La única pregunta es, ¿vas a aplicar o vas a dejar que sea solo teoría interesante? El universo está esperando. El campo cuántico de infinitas posibilidades está esperando. Esperando a que te conviertas en el observador de alta frecuencia que colapsa las realidades que deseas. No mañana, no después, ahora. Escribe, soy un observador cuántico, y que comience tu jornada consciente de creación cuántica.